nombre es Mirta González, yo soy nacida y criada aquí en Incahuasi. Tengo, bueno, lo que yo he podido recopilar, el pueblo de Incahuasi fue fundado en 1912 con la línea férrea del ferrocarril de la longitudinal norte, saliendo desde Calera hasta Iquique. Pero pasando los años, el tiempo, la carretera se terminó. Después la gente que vive acá en este pueblo vive de la minería. La mayoría son mineros y los otros son longevos. Mucha gente que es mucho mayor de edad, en el caso mío, y bueno, ellos han tratado de sobrevivir en este pueblo. El problema más grave que había aquí en este pueblo de Incahuasi es el agua. Teodolinda Escobar Barrera. ¿Y usted de acá de Incahuasi? Sí. No ¿Cuándo? éramos de acá, pero llegamos acá a dar estudios a los hijos. ¿Y de qué parte venía? De la Todora. Ah, de la Totora. Sí, de la Todora. ¿Y cuándo llegó? Ay, sí que me... ¿Y cuántos hijos tuvo? 5. 5 hijos. Y los trajo por el tema de educación. Claro, para darle educación acá y después mandarlos afuera a estudiar. ¿Y estudiaron acá en la escuela de Incahuasi? Sí, escuela en Incahuasi. Los 5 niños. ¿Y qué recuerdos tiene de Incahuasi cuando usted llegó acá? ¿Era diferente como es ahora? Sí, pues era más pobre. Llegué pobreza. Era la longitudinal norte desde Calera hasta Iquique. ¿Y usted se acuerda? Mire, yo sí, pues yo lo recuerdo cuando pasaba el tren. Era la novedad, ¿cómo le diré yo? Era la novedad del pueblo de acá de Incahuasi de ir a ver el tren. Eso era lo único que había novedoso. Después pasaron los años, el tiempo, esto se terminó. La gente también trabajó mucho en la fierrera, que es distante aquí a unos 5 kilómetros hacia el sur en la región de Atacama. Esta es la puerta sur de la región de Atacama, Incahuasi. Es un pueblo donde seremos unos 200 habitantes entre niños y adultos. Eso es lo que estamos viviendo acá en estos momentos. Y la gente joven por lo general siempre sale a trabajar afuera. Y la gente ya más mayor es la que se queda acá. ¿Cómo era el Incahuasi que usted conoció cuando llegó y cómo es ahora? ¿En qué cosas ha cambiado? Ahora estamos más abajo. Cuando llegué yo acá estaba la fierrera. ¿La fierrera? Sí. ¿Cómo era en esos tiempos? Había trabajo. Y yo trabajé ahí en la pensión varios tiempos. Y después me fui a la escuela a trabajar. ¿Y cómo fue su época de la escuela? Bien, pues. Estuve bien trabajando. Estuve como 20 años trabajando ahí, yo creo. ¿Y qué labor realizaba en la escuela? Era... barría, pues era barría en la escuela. Hacía el aseo. Eso, por ejemplo, esta casa que está acá, la de acá, este era el correo antiguamente. Este era el correo donde llegaban las cartas, se podría decir una cosa así. Del tren, de la línea, del tren. El tren traía las cartas y la correspondencia toda llegaba aquí. Y este era el famoso correo. Toda la gente del pueblo venía a ver sus cartas, para ver qué correspondencia había, los telegramas que mandaba la gente, porque esa era la única comunicación que había, no había otra comunicación más grande. Aquí esta es la casa. Esta era la casa que de allá hasta allá. ¿Qué recuerdos le despierta? Mire, usted entrando acá. Para mí es una nostalgia. Para mí es una nostalgia porque yo esto lo viví acá. Lo viví acá en Incahuasi y lo sigo viviendo porque son recuerdos inolvidables que uno nunca se debe de olvidar de lo que hay acá en el pueblo. Qué cosas. Y yo, imagínense, de 1912 a la fecha llevamos más de 100 años.
¿Y cómo te llevabas con los niños de la escuela? Bien, pues jugaba a la pelota con ellos. ¿Usted? Sí, y jugaba a la pelota con los niños. Los niños me querían harto. O sea, vio crecer usted a Sí, toda una generación. todos los niños me conocen. Sí. Así que todos me quieren los cabros. Siempre me vienen a ver algunos que yo ni los conozco ya. No se acuerdan de mí, me dicen, no, digo yo soy tal fulano. Ay, Vienen acá a su casa. sí, me vienen a ver. Oiga, y con su hijo usted fue bien sacrificada. Sí, harto sacrificio. Cuéntame de tus hijos. Mi hija mayor, ella, después me ayuda a criarme los otros niños, porque ella trabajaba también, ahí en el Desvío Norte. Ahí estuvo mucho tiempo trabajando. Y así, pues, ¿Y tus otros hijos? los otros niños también, pues la Adriana, la Ercilia, también. Y todavía trabaja ahí en la escuela ella, mi hija. O sea, usted tuvo puras mujeres. 4 mujeres y un hombre. ¿Y cómo se llaman las mujeres? Una se llama María, la otra Adriana, la Ercilia y la Angélica, que está en Iquique. Ahí en Iquique. Sí, en Iquique está mi hija. Y después tuviste un varón, el más chico. Sí, ese da guagua. ¿Y cómo te fue con el varón? Más o menos no. ¿Por qué? Estábamos viejas ya, pues yo. Así que, pero gracias a Dios, doy gracias a Dios que me salieron buenos niños. Bueno, hemos progresado, sí. Yo no voy a decir que no, porque el progreso ha venido, ha surgido, hemos surgido. Como le contaba anteriormente, nosotros no tenemos agua, no teníamos agua, pero sí, ahora ya por lo menos hay una red de agua, hay una red de alcantarillado, donde tenemos un baño más o menos un poquito más decente, porque antes teníamos puros pozos negros, vivíamos con eso en mapa. Y bueno, tenemos una escuela, una posta, donde hacen los primeros auxilios. En este sector, esa casa amarilla que está ahí, esa es la posta del pueblo de Incahuasi, y más allá está la escuela, donde todos hemos ido a aprender nuestras primeras letras, todos los habitantes de este pueblo. Acá quedaron solamente los recuerdos, lo que se puede decir de donde fue la estación del ferrocarril, donde llegaba el tren, donde llegaban nuestros habitantes, nuestros pasajeros, todo era acá. Entonces, para mí, yo cuando recuerdo esto me da un poco de nostalgia, porque yo lo viví viví el viajar en el tren, porque antiguamente no habían vehículos, y viajaba por en el tren. El tren era nuestro transporte, nuestro medio de transporte que teníamos. Y esta es la línea, esto es lo que quedó de la línea, eso para allá. Creo que muy habiloso el más chico. Sí, Cuéntame de él. es habiloso porque trabaja en su trabajo, aquí en la casa, todo esto me lo ha hecho él. Así que no tengo nada que decir de él que... ¿Y es ingeniero, me contaron? Sí, es ingeniero. Pero él es todo para su mamita. Muy, ¿Te sientes querida por tu hijo? sí, muy bien. ¿Y usted cuándo nació? ¿En qué fecha? 1941, al 3 de junio. ¿Y cómo va la vida hasta la fecha? ¿Cómo te sientes? Ahora ya estamos cayendo para abajo. Estamos cayendo para abajo ya, pues está mal la edad, pues. ¿Ah? ¿No cree usted? Oiga, ¿y se iría a vivir a una ciudad o le gusta vivir acá en No, Incahuasi? yo me quedo acá nomás. Acá nomás, en Incahuasi. Dios dirá hasta cuándo me va a tener. ¿Y qué te gusta de Incahuasi? Es tranquilo. Los niños se crían en una tranquilidad, porque usted sabe cómo está ahora el mundo. Los primeros
habitantes de acá, de la localidad de Incahuasi, fueron la familia Roja, que fueron los primeros que llegaron acá, los Rojas, los Álvarez. Después ya empezaron a llegar más personas, más familias, y se fue formando el pueblo. Esto era lo que era, todo esto era lo que era la estación, en este sector. Y allá hay una casita, y hay un estanque. En esa parte de allá era donde alojaban en ese tiempo la gente de los carrunchos, que le llamaban, que llegaban ahí, los que arreglaban la línea, los que arreglaban los durmientes, las cosas así. Allá en esa casa era donde hacían ese trabajo, esa pega. Y acá todo esto era la estación. Todo esto se llamaba estación de Incahuasi. Incahuasi, yo nunca, o sea, yo desde que tengo uso y razón, dicen que se llama, Incahuasi significa casa del Inca. Ese es el significado de lo que se llama Incahuasi. Pero antiguamente en 1912, más o menos 1913, se llamaba Hierbas Buenas el pueblo, no era Incahuasi. ¿Y qué es lo que pasó? Con el tema del ferrocarril, la correspondencia se iba hacia el sur, porque en el sur había otro pueblo que se llamaba Hierbas Buenas. Entonces, ¿qué dijeron? Cambiámosle el nombre, pongámosle Incahuasi. Y quedó por Incahuasi. ¿Se acuerda de los profesores? Cuénteme de los nombres de los profesores. Sí, la señorita Alicia Cepillo, directora y profesora. Después viene, el primero que tuvimos fue el señor Ezequiel Montenegro Araya. Y así, pues. ¿Qué otros profesores se acuerdan? De la señorita Carmen Díaz Cede. La señorita Delia fue muy buena profesora. ¿Y ellos venían de afuera? De afuera, de La Serena. ¿Y cómo eran con los alumnos? ¿Eran muy estrictas? No, eran buenos profesores. Enseñaban bien. Los niños esos se esquilaban, pero eran buenos alumnos. Los profesores eran buenos. Enseñaban bien. ¿Les pegaban sus coscorrones? Bueno, cuando se portaban mal los castigaban. Yo me acuerdo cuando estaban aquí en esta escuela, los ponían en medio de la calle con las manos abiertas. Me eduqué en la escuela de aquí, con toda la gente que había, los niños, los estudiantes, que éramos muchos. Antiguamente había muchos estudiantes. Ahora, como el pueblo se ha ido un poco disminuyendo, ya van quedando poquitos. Una época que hubieron hasta 400 niños en la escuela, de primero a octavo básico. Fue muy buena la educación, nada que decir. A los tiempos que van cambiando ahora ya son otra época, otros tiempos, otras personas que han llegado, también otras familias que han llegado acá a vivir al pueblo. Entonces ya fue un poco la época cambiando, como se puede ir diciendo. Eso. Niños habían como 70 niños. Y habían 2 profesores. La profesora Alicia y la Delia. ¿Y cuál fue la época de más movimiento aquí de Incahuasi? Por la fierrera. La Fierrera. La fierrera. ¿Y qué recuerdos tiene de esa época? Los trenes, los camiones cuando bajaban el fierro a los carros, todo eso. Era mucha más gente que ahora. Claro, era más gente. Sí, mucha gente se fueron a La Serena, a la Coquimbo, cuando ya esto se empezó a bajar. Así que, y eso. ¿Has sido feliz acá en Incahuasi? Yo sí, gracias a Dios estoy bien. Hasta estos momentos estoy bien. Me encuentro bien acá.
Estos son los durmientes que la línea se tiene que asustar para que el tren pueda pasar. Es claro que ahora en estos momentos está aterrado, esto está todo aterrado, pero para arriba sí siguen. Pues entonces, esto por ejemplo son durmientes que los cambiaron, que se apolillaron, como se dice. Están apolillados, entonces estos los cambiaron, le pusieron nuevo ahí para poder sujetar la línea con unos clavos de línea que le llaman, que son unos fierritos. Con eso, eso era lo que vivían los carrunchos y esa era la pega que hacían ahí, porque vivían en esa casa. Ese era el trabajo que ellos hacían. Todo eso que se ve botado es porque este es el estanque que almacenaban el agua, que ellos mismos lo traían en un aljibe de agua, traían de Vallenar, traían el agua. Entonces el tren lo traía y lo vaciaba ahí a este aljibe, a este estanque. Aljibe le llamaban estanque. Y de eso ellos tenían para, incluso hasta el pueblo, la gente, los jefes de estación le convidaban al pueblo, le daban. Era como bien bonito. Esta era la famosa casa de cambio, le llamaban mucho, aparte de la estación, esta era la famosa casa de cambio, le llamaban mucho porque aquí, como les digo, llegaban la gente que arreglaba el tema de la línea, que ponían esos durmientes que estábamos viendo recién, lo ponían ahí en la línea. Ahí van diciendo dónde iban los clavos puestos, ahí abajito. Eso. Los apernaban, los arreglaban. Y esta era la famosa. Algunos le ponían la casa de cambio y otros le decían la caminera. Nunca supe por qué le dijeron la caminera. Una caminera le llamaban. Oiga, y ya para ir terminando, ¿cuántos nietos tiene? ¿Y si ya tienes bisnietos? Ah, ya no tengo ni cuenta, hijo. ¿Cuántos nietos tengo? Nietos, bisnietos. Sí. Mi hijo él tiene 2 ya, los que conozco yo, porque medio, tiene 2. Me imagino que es regalón tu hijo. Sí. La niña me dice, ahí llegó su regalón. ¿Se ponen celosas? Sí, ahí sí, llegó su regalón, me dice. Así, pues. 2 iglesias evangélicas habían aquí. Esta y otra de por allá. Pero nunca funcionaron porque el dueño de casa se enfermó y se lo tuvieron que llevar, se fue. Y la otra nunca funcionó tampoco porque también la gente se empezó a ir. Si ese es el problema de la gente acá en Incahuasi, que se tiene que ir porque no hay una fuente de trabajo estable. Entonces tienen que emigrar, no sé, pues a Vallenar, a Serena, a otras partes. Y por los niños de la escuela también, por los estudiantes, porque aquí la escuela es hasta de 1º a 6º básico nomás. No hay más escuela. ¿Tienen cementerio acá? No hay cementerio. Tenemos que nosotros ir a sepultar a Punta Colorada. Acá en Incahuasi no hay cementerio. Punta Colorada es lo que nos corresponde a ir a la sepultación de nuestros difuntos. ¿Y le quieres decir algo a tu hijo, a tus hijas y a tu hijo? Yo, yo en las mañanas rezo y le pido al Señor que me tenga alentadita y me cuide mis hijos. Eso le pido a Él, a donde estén, en las mañanas. ¿Sí? Porque esa es la protección que tengo yo y ellos también, de mí. Muchas gracias, señora Teodolinda. Muy bien. Te Pues. agradezco mucho tu tiempo. Ya pues. ¿Y cuerpo de bomberos tiene? Tampoco tenemos cuerpo de bomberos, no hay. Si solamente hay una escuela, hay una posta, hay una junta de vecinos y hay una iglesia, la iglesia católica. Eso es lo que nosotros tenemos en estos momentos en lo que es como, ¿cómo se podría decir? Lo social, no sé una palabra, porque a reuniones de la junta de vecinos hay un club de adulto mayor también.
Eso es lo que tenemos. Bueno, ¿y si hay un incendio? ¿O cuando ha habido incendio? No, ni Dios quiera, nunca ha habido un incendio, pero si alguna vez hay, yo creo que el agua potable, porque acá es el agua potable, ahí, esa casita. Ahí hay un camión que, no, pues más arriba está el camión que puede apagar, pues si no, no hay. Imagínense hasta Vallenar, que nosotros pertenecemos a la comuna de Vallenar, tendrían que llamar de Vallenar un cuerpo de bomberos, ¿no? Y llegar acá, son casi 100 kilómetros. No llegarían nunca. Bueno, acá en la escuela de Incahuasi es de primero a sexto básico. Séptimo y octavo tienen que ir a la localidad del Trapiche. Y ya la enseñanza media van a Vallenar, Serena o ahora acá en la Higuera. ¿Cuáles son los pasatiempos acá? ¿Qué se hace acá? Nada, nada. O sea, los niños salen a jugar, se juntan acá el grupito, andan un ratito en bicicleta, en scooter. Y esa es la patineta, y esa es la entretención que tienen. ¿Qué más? Eso. Esa es la fachada de la escuela. Pero es escuela nueva. La modernizaron. Era escuela antigua como de 1970 y tanto. Pero la modernizaron. ¿Usted no estudió acá? No, yo no estudié acá, yo estudié en la otra escuela, la segunda escuela que hubo. Porque han habido 3 escuelas con esta aquí en el pueblo. Desde 1912, que es la fundación del pueblo, han habido 3 escuelas, 3 colegios. Entonces, las otras gente más mayor estaban en las otras escuelas. ¿Y de qué profesores se acuerdan? Mire, aquí la profesora que lo recordamos es la señorita Carmen Díaz Cereceda, que estuvo muchos años como directora del colegio. Para mí, mi primer profesor fue Ezequiel Montenegro Araya. Él fue mi primer profesor y él fue el que me enseñó las primeras letras. Y después ya vinieron más profesores, porque como le digo, habían 400 niños, había de primero a octavo básico, tenían que haber más profesores. Y ahora, actualmente hay una profesora, la señora, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de esa profesora. Ya, después me voy a acordar de ella. Y después, saliendo de acá, de sexto básico, los niños se tienen que ir al Trapiche, a la localidad del Trapiche, a estudiar allá, sacar el séptimo y el octavo. Serían los 2. Y después de ahí, ya la enseñanza media, deciden pues ir a Vallenar o ir a Serena, donde sea la parte más cerca. ¿Y qué es para allá? Para la Serena, la parte más cerca, que para Vallenar es más lejos. Ella, la señora Juanita Escobar, ellas llegaron de la localidad de La Totora. Y llegaron acá. ¿Qué año llegaron ustedes, señora Juana? Yo llegué en 1980. 1980 llegó usted aquí, al pueblo de Incahuasi. Toda mi vida nací y crié allá en La Totora. Correcto. Y tenía allá igual que quedé. Sí. Todo. ¿Dónde queda La Totora? De acá de los 2 ojitos a la izquierda, a una quebrada que daba allá. Hay mucha agua ahí. No era como nosotros, no era como el pueblo de Incahuasi. El pueblo de Incahuasi nosotros hemos Y sufrido. todavía Toda la ha vida. ido para tratar de saber. Toda la vida Está hemos corriendo sufrido. el agua. Aquí el pueblo toda la vida ha sufrido del agua, pero ellos que se criaron allá, no. ¿Y por qué se vinieron de La Totora? Por los niños de la escuela, para echar a mis hijos a la escuela. Claro. Porque el tiempo que eran días cortos, llegaban muy tarde, cuando llovía llegaban muy tarde, moscados allá, y por eso me vine de allá. Y decidimos de venir para acá. Yo no, yo vine toda mi juventud a la escuela de allá. Lo que se ven allá al cerro son las minas de cobre que los mineros, los pequeños pirquineros los sacaban con sus propias manos y iban a vender el mineral ya sea a La Higuera, a Coquimbo. De esa parte los vendían el mineral de eso, el cobre. Pues, si era ¿Solo cobre? Solo cobre, claro. ¿Y todo pirquinero? Y todo, claro, pirquinero mediano, pirquineros eran un poquito los que... ¿Es duro ser pirquinero? Es duro porque lo hacían a pura mano nomás, pues a cuña y a barreta. ¿Y peligroso? Peligroso, muy ¿Y peligroso. hubo accidentes? Sí, murieron muchos, pues, que caían a los piques. Entonces, todo eso, como le digo, para mí es una nostalgia recordarme de cómo era el pueblo. Pero ya han ido cambiando las cosas, se han ido un poco más modernizando, la gente ya está saliendo más hacia afuera a trabajar. Este tema de ¿cómo se
hacer sondaje. El sondaje los llevan mucho a trabajar afuera la gente joven. Ella es la Susana. Venga, la van a entrevistar. ¿Cómo se llama usted? Ah, ¿De dónde llegó? ¿Si es de aquí en Cahuasi o no? ya, hija. Ya. Hable ahí. Nací y criada en Incahuasi. ¿Cómo se llama? Susana Álvarez Monroy. ¿Ya? Los padres. Sí. Porfirio Álvarez y Olegaria Monroy. ¿Ya? ¿Y cuántos hijos tiene? Tuve 6. Ya. Bien. 16 o 6. 6. 6 hijos. 6 hijos, ya. ¿Casada, viuda o separada? Diga, pues. ¿Ah? ¿Casada, viuda o separada? Viuda, po. Ya. ¿Cuántos años tiene? Yo, ay, tengo más años que la cocoa, pues, hija. A ver, yo tengo 84 años. 84 años. Bien. Ya. Esta casa rosada, se podría decir, fue la primera escuela de acá del pueblo de Incahuasi. La estructura es la misma porque es de barro, las ventanas es lo mismo, la puerta también es la misma. Aquí los educamos, la gente más mayor que es ahora, los educamos acá en esta escuela. Aquí estuvimos aprendiendo nuestras primeras letras con el profesor Ezequiel Montenegro Araya. Ese fue el primer profesor que llegó acá, a Incahuasi. Esta escuela. Ahora la tienen habilitada como un jardín infantil para los niñitos más chicos. Vienen acá a esta escuela. Esta escuelita vienen los niñitos más chiquititos a aprender sus primeras letras. Hay 2 parvularias que los atienden a ellos y les dan la comida. Esta que está aquí al lado, que está pintadita, esta es una sede social, donde se hacen las reuniones, donde se hacen los bailes, donde se hacen los grandes eventos, es esta celeste. Con 84 años. ¿Usted? ¿Nació aquí? Nací y crié acá. Ya. Melliza. Ah, verdad, porque fue melliza, sí. ¿De cuántos hermanos? Hermanos fuimos 11. Ya. Qué bien. 11 hermanos, hija. Ya. Qué bueno. ¿Y qué más, pues? Nada más. Pregúntale cómo va la vida acá. ¿Cómo va la vida de acá de Incahuasi? ¿Cómo la vive usted, por ejemplo? Por lo menos, gracias a Dios, le he vivido bien. Le doy gracias a Dios porque por los años que yo tengo, Ya. estoy bien. Qué bueno. Los dibujos que tiene son las representaciones del pueblo. Ahí está la capilla, el tren, cuando pasaba el tren. No sé qué será eso. Hay un lagarto en una roca ahí. Acá se ve la cancha de fútbol y los quiscos que hay de la zona, porque aquí es como zona seca, hay solamente esos quiscos que se ven. Eso es la representación de lo que es el pueblo. Y ahí está la cancha de fútbol, están los niños jugando fútbol. Hola. Qué bueno, pues, Susana. ¡Vamos para arriba! Ya, Un gusto conocerla. ya. Chao. Chao, hija. Gracias. Ya. Ya. Eso no era, ¿no es Sí, cierto? Ya. sí. ¿Qué más? ¿Nos quiere contar algo más? Del pueblo, cuente más alguna experiencia del pueblo, cuente. ¿Qué puede contar de acá en Cahuasi? Ah, ya. Ya. Listo. ¿A que vive para allá? Ella vive para allá, para arriba. Nací y crié aquí nomás y punto. Chao. Ya.